Bendecido día, hermanos de la Iglesia El Buen Pastor. Soy el pastor Guillermo Valderas Palma, actualmente ministrando en las iglesias Ebenezer en Tizostoc y el Divino Redentor en Texoloc, Tlaxcala. Agradezco a mi hermano Abner por la invitación que me hizo de compartir con ustedes la reflexión del día de hoy. Reflexión del día de hoy del aposento alto del domingo 17 de noviembre del 24. Tiene como título Una vida sin ira. Y nos deja como reflexión, como estudio, que leamos la epístola a los Efesios en el capítulo 4, en los versículos 25 al 32. Y deja para iniciar la reflexión el versículo de Santiago 1, versículo 20, que dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A continuación voy a leer la reflexión de este día, que es enviada por el señor Martín Lautaro de Buenos Aires, Argentina, que dice: por diferentes motivos cuyas raíces están en mi niñez, se desarrolló en mí una ira que a medida que crecía se hacía incontrolable. Hice muchas cosas malas, lastimé a muchas personas, gente querida, y anduve en caminos de autodestrucción. No veía el dolor y el resentimiento que me estaba dominando. Pero fui conociendo a personas muy buenas en mi camino y un día por fin escuché la voz del Señor. Me costó aceptarlo, pero los cambios, cuando me entregaba a Él, eran evidentes para mí y para los que me rodeaban. Hoy estoy caminando al lado del Señor. Cada día pongo mis preocupaciones, derrotas y victorias en la cruz y oro por un mundo con más amor, paz y menos violencia. Puedo testificar con plena seguridad que el amor de Dios me ha permitido vivir sin ira. Oración. Padre Santo, quiero pedirte que me des amabilidad de palabra, paciencia y discernimiento para entender que todos somos tus hijos y que merecemos otra oportunidad. Oramos como nos enseñó Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6, del 9 al 13, en la Nueva Versión Internacional. Amén. Como podemos ver, amados hermanos, la palabra clave en esta reflexión es ira. Y como nos dice en la reflexión esta persona, el señor Martín Lautaro, que por motivos desde su raíz, desde la niñez, él no sabe cuáles eran, pero creció con un enojo tremendo que a la larga llegó a convertirse en una ira incontrolable. Es un hecho, amados hermanos, que nosotros como seres humanos, por nuestra naturaleza pecaminosa, el mal está insertado en nosotros. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Por lo tanto, amados hermanos, podemos comprender la importancia de la educación temprana en el conocimiento de Dios. Si analizamos un poco la narración de la reflexión, dice el señor Martín que por motivos cuyas raíces están en la niñez, en su niñez, desde entonces desarrolló esa ira. Y esto nos debe de llevar a la continua reflexión de que es importante, por eso, la educación de los niños en todo tiempo, en todo momento. Porque un niño que no es educado va a crecer siendo malvado, porque la naturaleza de su ser será la que domine y la que lo lleve a un crecimiento mayor de toda esa maldad. Por eso es importante que a los hijos tenemos que educarlos. Si no fuera así, entonces no habría necesidad de educar a los hijos, sino que todos saldrían buenos, todos saldrían educados, todos saldrían obedientes, y tristemente vemos que no es así. Vemos que por eso lo hacemos cuando somos padres, que tenemos que educar a los hijos, porque un hijo no educado, no guiado, la tendencia natural que tiene es la de hacer el mal, la de tener enojo, y si ese enojo no es controlado en su momento, ese enojo va a crecer a tal grado de llegar a convertirse en ira, y que haga lo que el señor Martín dice en su reflexión, que hizo mucho mal,
que lastimó a muchas personas, a gente querida. Ni siquiera está lastimando a enemigos, dice que lastimó a gente querida y que anduvo en caminos de autodestrucción, que él no comprendía el dolor y el resentimiento que estaba en él dominando. Amado hermano, hermana, por eso es importante cuando en el libro de Proverbios nos dice que debemos de educar al niño en el camino, en la palabra del Señor, para que aun cuando él fuere viejo no se perdiera, sino que no se aparte de la verdad de la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que velar por el continuo conocimiento del Señor. Cuando escuchamos en la Escritura que nos dice que el pueblo del Señor se perdió por falta de conocimiento, justamente estamos hablando de eso, que el no conocer a Dios, que estar creciendo alejado de Dios, el camino inminente es la maldad, hacer mal, hacer daño posible, y todo esto es motivado y engendrado por el enojo que, creciendo desmedidamente sin una restricción, se convierte en ira. Pero amados hermanos, me preguntarán, entonces como cristianos ¿no podemos enojarnos? No, la realidad es que sí podemos enojarnos, y nosotros podemos, por ejemplo, podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 25 en adelante, dice, lo voy a leer para ustedes: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vemos en este primer versículo, en el 25, que dice, desechando la mentira. Y como bien sabemos, el padre de la mentira es Satanás. Entonces, desechando a Satanás, hablemos verdad, hablemos lo que el Señor es. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces dice, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros cuando somos hijos. Y dice, airaos, enójense, pero no pequen, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros, amados hermanos, podemos enojarnos, lo podemos hacer, pero es bien importante no permitir que ese enojo crezca y se convierta en ira. Si vemos el significado de lo que es la ira, es un enojo desmedido que tiene por finalidad buscar venganza, y entonces la venganza no nos corresponde a nosotros. Amado hermano, hermana, cuando vemos en el mundo tanta maldad, podemos entender perfectamente que el enojo que está sembrado desde el inicio, desde la naturaleza, el enojo que está sembrado en nosotros, ese mal, ese enojo va creciendo a tal grado de llegar a ser desmedido, y que cuando no se controla llega a provocar, de hecho, las catástrofes, las calamidades que estamos viendo. Es bien sabido que al encender la televisión podemos ver tantos asesinatos, tantos homicidios, tanta crueldad, tanto feminicidio, tanta falta de amor por el prójimo. Y todo esto es, obviamente, porque la naturaleza humana pecaminosa de la humanidad simplemente no ha sido frenada, no ha sido orientada, no ha sido guiada a la verdad que es el Señor, y por lo tanto el enojo que crece y aumenta se convierte en esa ira desmedida que no se detiene en hacer maldad de una manera incontrolable. Voy a leer para ustedes de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 19 en adelante, un pequeño mensaje que nos dice y nos pone como subtítulo en la versión Dios habla hoy, necesidad de poner en práctica el mensaje. Dice esto en el versículo 19: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Amados hermanos, aquí podemos resumir todo lo que estamos diciendo. El no escuchar, el no estar atentos a la palabra del Señor es
una forma muy simple de alejarnos de lo que son sus preceptos, de lo que son sus mandatos y el de no, obviamente, no obedecer. Para los hebreos hay una palabra que se dice Shema, que es el escucha a Israel, Shema Yisrael, y significa escucha a Israel, y no nada más significa escuchar o oír la voz, sino que escuchar significa pon atención a lo que el Señor te está diciendo, pero va más allá, dice ponlo en práctica también. Y recordando este versículo que les acabo de leer, ahora el 20, dice, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Aquel que no escucha al Señor, aquel que no pone atención y no obedece al Señor, entonces está haciendo lo que no es justo ante Dios. Y la recomendación que nos da aquí en la carta de Santiago dice, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda. Todos nacemos con esa impureza y con esa maldad de la cual tenemos que despojarnos. Y tenemos que, continúa diciendo, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Todos los que estamos aquí escuchando esta reflexión, hemos aceptado humildemente el mensaje, lo hemos escuchado y estamos siendo, en la medida de lo posible, estamos siendo obedientes para aceptar y acatar este mensaje que es el que tiene poder para salvarnos. Y el versículo 22 dice, pero no basta simplemente oír el mensaje, sino que hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Amado hermano, hermana, la ira que podemos tener, que podemos nosotros experimentar y desarrollar, es todo aquel enojo que no es controlado, que no es puesto en las manos del Señor y que no es apagado ese pequeño incendio que empieza como enojo y que al no ser apagado llega a incrementarse tanto a llegar a ser una ira. Y esa ira va a buscar venganza. Y eso, amados hermanos, es algo que nos aleja del Señor. La ira es una palabra también muy difundida en lo que es las Sagradas Escrituras. Esa ira, hay una ira de la que debemos de tener miedo. Hay una ira de la cual debiéramos de estar nosotros temerosos de no despertarla, de que si ya la tuvimos sobre nosotros y ya nos ha sido retirada, que nosotros sigamos haciendo buen uso de esa ira que nos ha sido quitada, para que ayudemos a otros a que aún la ira está sobre de ellos, también sea quitada de ellos. ¿De qué ira me estoy refiriendo? Pues bien, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, pero ahora en el versículo 36, a partir del 31, que dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y atención en este versículo 36, hermanos, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este versículo, amados hermanos, debiera de hacernos temblar las corvas, al saber que nosotros cuando no creíamos o rehusábamos a creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Debiera esto darnos un espíritu de gozo, el saber que al momento en que hemos aceptado la redención del Señor Jesucristo y hacerlo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, esa ira de Dios ha dejado de estar sobre nosotros. Pero amado hermano, hermana, que llegan a escuchar este mensaje, tenemos que tomar en cuenta que aquellas personas, aquellos conocidos que podemos tener o que tenemos, familiares, seres queridos, amistades, que aún no han rendido su vida a los pies del Señor Jesucristo, que no le han reconocido como Señor y Salvador, este versículo debería de preocuparlos tanto a ellos como a nosotros porque lo conocemos, y ellos, aunque lo desconozcan, pues tienen este riesgo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Pablo también dice que
Si antes, siendo enemigos del Señor, Él tuvo misericordia de nosotros, nosotros tenemos que comprender ahora que también allá afuera hay mucha gente que sigue siendo enemiga del Señor y que la ira de Dios está sobre él. Tenemos que agradecer, amado hermano, hermana, cada despertar. Agradecer que el Señor permite que nuestro espíritu regrese a nuestro cuerpo cada mañana, porque con esta vida que nos da diario es una nueva oportunidad para que nosotros sigamos a cuentas con el Señor, pero también principalmente que nosotros ayudemos a que aquellos que están separados del Señor, que están alejados del Señor, que por la falta de conocimiento están caminando fuera de su protección, vuelvan su rostro al Señor, porque no verán la vida si no lo hacen, no verán la vida eterna, no tendrán la vida eterna, y la ira de Dios permanece sobre ellos. Quiera el Señor, amado hermano, hermana, que esta pequeña reflexión pueda ayudarnos a comprender que los caminos del Señor son grandes, son santos y da una gran promesa para los que hemos creído en Él, pero también será de gran tristeza y gran dolor para aquellos que se rehúsan a creer y en aceptar al Señor Jesucristo. Soy el pastor Guillermo Valderas y estoy a sus órdenes y les envío un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.